Soy Virginia Mórtola, escritora, docente, difusora de la literatura infantil y juvenil, y creé con ese motivo Tukiti, que es un portal especializado en libros para niñas y niñas y en literatura infantil y juvenil en general. Este es el cuarto video, iniciativa de Banda Oriental y La Mochila, para ofrecer formación y reflexión sobre los libros para las niñas y para los niños. En esta ocasión vamos a pensar sobre los procesos internos que se producen al momento de leer un libro o contar una historia narrada o mostrar una historia que está narrada no con palabras, sino a través de las imágenes. ¿Por qué? Porque cuando contamos, en el momento de narrar una historia, lo que vemos de afuera es un niño quizá inquieto porque se mueve, pero quizá esté quieto mirando con los ojos abiertos. Parece que no está pasando nada. La intención de este video es hacer énfasis en todos los procesos sustanciales que se producen, porque las narraciones y la ficción son fundamentales para la existencia. Por lo menos eso pienso yo. Y mientras narramos y mientras ofrecemos ficción, hay un montón de procesos afectivos y cognitivos que se producen en el interior del niño y que también lo hacen ser parte de nuestra cultura. Entonces, la intención de este video, la intención oculta, es invitarlos a crear espacios en el aula o en los lugares que ustedes habiten, que sean espacios de ofrecer historias. Que después no tiene por qué pasar nada más que eso, no tiene por qué haber una actividad, porque esa situación en sí va a ser muy rica, aunque nos parezca que no está pasando nada. ¿Por qué? Empiezo por las narraciones. Narrar es una parte fundamental en la vida de los seres humanos, todos. Ustedes también, cuando van de su casa hacia el trabajo, llegan y cuentan cosas, o sea, narramos los aconteceres cotidianos. Después, cuando tenemos alguna situación que nos conmueve, la contamos cómo somos nosotros, nos narramos a nosotros mismos, nos contaron de cuando nacimos anécdotas, y así, a través de las narraciones, nos vamos construyendo, ¿no? ¿Qué somos, cómo somos, qué hacemos, qué nos gusta? Hay todo un montón de palabras, oraciones, historias que nos van conformando y nos van haciendo partícipes de lo cotidiano y nos introducen en la historia. Pero no solo nosotros, ¿no? Antes de que cuando el ser humano empezó a hablar, remontémonos a los orígenes, hay un autor que se llama Johann Huizinga, que escribió un libro que se llama Homo Ludens, y él allí dice que además de ser Homo sapiens y también Homo fabers, en nuestro espíritu esencial está el Homo Ludens, porque es el espíritu lúdico, inventivo y creativo el que hace no solo la razón y el hacer, sino también todo lo que tiene que ver con la creatividad, que él lo vincula con el juego. Y es así que él dice que solo un espíritu lúdico e inventivo pudo crear la mitología, las construcciones narrativas sobre los mitos de la existencia y la naturaleza. Y así nos fuimos narrando el entorno, ¿no? Y ahora seguimos construyendo, ¿no? Las Tres Marías, la Cruz del Sur, Orión, les ponemos nombre y además les ofrecemos una historia para sentirnos parte de este mundo. Por esto creo que es muy importante la existencia de las narrativas y ofrecer narrativas. Solo eso ya es un montón. Pero además, en esta existencia rodeada de narraciones, también y se incluye la ficción, ¿no? Porque nacemos en un entorno en el que la ficción y la poesía nos reciben. Por ejemplo, cuando el niño nace o la niña nace, lo primero que le ofrecemos son canciones de cuna, además de comida y amor.
¿no? Y el amor viene enlazado con las canciones de cuna. Y las canciones de cuna son poesía, que claramente en ese momento el niño no entiende su sentido semántico, pero sí comprende que hay algo que se le está ofreciendo y es la música, la sonoridad de las palabras la que lo acoge. En un entorno afectivo, por supuesto, ¿no? Pero ahí continúa la existencia, entonces, por ejemplo, cuando queremos enseñar hábitos, siempre lo estamos anudando a una construcción narrativa y ficcional. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro, que creo que todos y todas van a reconocer. Cuando le vamos a dar de comer a un niño o una niña, transformamos la cucharita, un objeto metálico que sirve para alimentar, en un avioncito. Ese gesto de agregar ficción a un acto cotidiano, que es muy precioso, Gianni Rodari le llama la fantástica casera. Y a mí me parece que la vida cotidiana y la enseñanza de los hábitos están rodeados de una fantástica casera. Todo esto, ¿por qué? Porque sin reflexionar convivimos con las narraciones y con la ficción, siendo parte de nuestra existencia y ayudándonos a enlazar sentido en nuestras vidas. Es así que la ficción no puede ser considerada un mero accidente en la evolución humana, no puede ser pensada solamente vinculada al placer. No, cuando invito a generar espacios de lectura, no es solo porque la lectura es placentera, que muchas veces se aúna al placer. Sí, hay un placer, pero además del placer suceden cosas, muchas cosas. Es útil, aunque no se vea. Antonio Muñoz Molina, en una conferencia, son 4 conferencias en realidad, que se llaman 4 conferencias sobre la ficción de la realidad, él habla especialmente sobre este tema y se pregunta por qué los seres humanos nos quedamos mirando una película atónitos, cancelando todo lo que sucede a nuestro alrededor, por qué nos quedamos leyendo por horas, algunos, no otros, por qué nos gusta escuchar historias, por qué nos conmovemos incluso más a veces con lo que le pasa a un ser de ficción que con lo que pasa alrededor nuestro, ¿no? Él justamente dice que eso tiene que ver porque hay un enlace permanente entre la construcción de sentido, la construcción de nuestro ser vinculado con las historias. Por ejemplo, pone unos ejemplos muy simpáticos en los que él dice: no dejamos de referir permanentemente la realidad a la ficción y la ficción a la realidad. Cuando hay una casa muy preciosa, decimos es una casa de novela, o sea, es tan linda que la llevamos para el terreno de la ficción, pero es una casa que es de la realidad, pero no sabemos cómo nombrarla si no la llevamos para el terreno de la ficción. O cuando hay una niña que está muy linda vestida, por ejemplo, antes se decía es una muñequita, otra vez transformándola en un ser de la ficción. Y así miles y millones de ejemplos. Ahora voy a leer una historia para que ustedes la escuchen y presten atención a ver qué sucede en ustedes mientras la están escuchando. Y luego conversaremos un poco sobre lo que se produce internamente. Si quieres ver una ballena, de Judy Fogliano, ilustrada por Erin Stern. Si quieres ver una ballena. Si quieres ver una ballena, necesitarás una ventana y un océano, y tiempo para esperar, y tiempo para observar, y tiempo para preguntarte: ¿es eso una ballena? Y tiempo para descubrir que no, tan solo es un pájaro. Si quieres ver una ballena, necesitarás una silla no demasiado cómoda y una manta no demasiado acogedora, porque los ojos somnolientos no son buenos para ver ballenas, y las ballenas no acostumbran esperar para ser vistas. Si quieres ver una ballena, deberás ignorar las rosas y su color y su dulzura y su frescura y su cadencia,
porque las rosas no quieren que veas ballenas, o que esperes, o que busques cosas que no son rosadas, y cosas que no son dulces, y cosas que no son rosas. Si quieres ver una ballena, no mires a lo lejos, hacia donde se encuentra aquel barco con la bandera ondeando, porque los posibles piratas no serán de mucha ayuda cuando estés esperando a una ballena. Si quieres ver una ballena, no habrá tiempo para observar a los pelícanos, quienes pueden estar sonriendo o no, sentados, observando, vigilando, porque los pelícanos que esperan y observan nunca serán una ballena. Si quieres ver una ballena, no permitas que te distraiga algo milimétrico y verde en una brizna mordisqueando y deslizándose, porque las cosas más diminutas no son tan enormes como una ballena. Si quieres ver una ballena, no debes mirar las nubes, flotando encima de ti o inmóviles en el firmamento amplio y azul, o al cielo que brilla, porque si miras hacia arriba podrás perder de vista a una ballena. Si quieres ver una ballena, mantén ambos ojos en el mar y espera, y espera, y espera. ¿Por qué elegí este libro? Me parece que tiene mucho que ver con lo que estoy hablando, con que hay una espera y una búsqueda permanente desde nuestros lugares y a veces lo que asoma es apenas un pedacito milimétrico, pero todo lo que hay abajo de la profundidad es la ballena también. Me interesaba también este libro para que lo escucharan y vieran qué les sucedía mientras lo escuchaban, pero también como metáfora, ¿no? De este momento en el que se produce un encuentro con las historias. Yolanda Reyes, que es una escritora y ensayista, pensadora colombiana, se hace una pregunta, se hacen muchas preguntas, pero bueno, alguna de las preguntas que se hace en este libro, que se llama La poética de la infancia, es ¿de dónde habrá surgido ese consenso escolar que nos obliga a todos a subrayar lo mismo en el mismo párrafo del cuento, a entender rápidamente las mismas ideas y a mirar todas las obras desde el mismo punto de vista? Y también se pregunta, en este mismo libro y a continuación, ¿de dónde surge a la educación la desvalorización por lo subjetivo, lo inefable, lo que no puede evaluarse en una prueba? ¿No? Hay algo que se nos escapa muchas veces en el momento y la invitación es a tolerar esa incertidumbre. Por supuesto que, quiero aclarar, porque esto es muy importante, no estamos pensando en el momento de la adquisición de la lectura, ¿no? Y acá, sí, si son niños más pequeñitos que están aprendiendo a comprender las narraciones, es importante incentivarlos a que pregunten, a que sean activos, porque justamente es esto. Lo que sucede cuando leemos una historia es que hay una parte que la ofrece el texto, pero el lector o quien escucha es activo, no es pasivo. Construye sentido junto con lo que el texto le ofrece. Y ahí se despliegan un montón de procesos cognitivos que tienen que ver con decodificar lo que se le está diciendo, generar los enlaces entre las palabras para anudar el sentido. Se producen representaciones mentales que cada quien irá armando las suyas, pero al principio son parciales en la medida que se va construyendo la historia. A veces las historias dan giros y esas representaciones se reacomodan y al final, es recién al final cuando se arma una representación global de toda la historia. A la vez, estas representaciones mentales, que las podemos pensar como algo más cognitivo, en realidad están muy llenas de afecto, porque provocan asociaciones, asociamos. Si yo ahora, por ejemplo, digo casa, seguramente la imagen mental, la representación mental de casa que se están armando ustedes no es la misma. Habrá castillos, posilgas, chocitas, apartamentos, una gran variedad. Entonces,
Siempre que se comprenda la noción de casa, también hay que comprender que esa noción está llena de posibilidades y así se amplía el vocabulario en amplitud y en profundidad también. Además, las historias ofrecen a los niños y a las niñas metáforas, que las metáforas los ayudan a comprender su existencia atravesando las peripecias de la vida de los otros. Por ejemplo, el niño se puede enojar mucho con una situación de su vida, pero quizás si un genio se enoja mucho en una situación concreta, él va a estar atravesando por esos mismos procesos junto con el personaje y saldrá indemne y aliviado luego de que la historia termine. Bruno Bettelheim, en este libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, justamente usa ese ejemplo. Dice, los procesos inconscientes del niño se hacen comprensibles para él solo mediante imágenes que hablen directamente a su inconsciente. Los cuentos de hadas evocan imágenes que realizan esta función. Él hablaba sobre los cuentos de hadas, pero esto se puede llevar para toda la literatura. El niño sabe que el genio es un personaje imaginario y por lo tanto puede permitirse el lujo de conocer lo que motiva al genio sin que esto le obligue a hacer referencia directa hacia sí mismo. Entonces sale indemne y de una manera velada. Y por último, quiero destacar también que Graciela Montes, en La frontera indómita, habla del espacio, de la frontera indómita justamente como un espacio a habitar, un espacio poético, el que necesitamos habitar los seres humanos para tener una vida saludable y los adultos también, ¿no? Como inmersión en la cultura y como espacio de creatividad. Winnicott lo llamaba espacio transicional. Winnicott es un psicoanalista, era un psicoanalista inglés. Bueno, para terminar voy a volver a citar a Yolanda Reyes porque realmente les recomiendo este libro que es una belleza. Ella dice, yo creo que los lectores de cualquier edad, cuando nos refugiamos en la cadena de palabras de un libro, seguimos buscando esa posibilidad, muchas veces descubierta, de nombrar en un idioma secreto aquellos misterios esenciales que nunca logramos entender. La vida y la muerte, y lo que hay en el medio. Nos vemos en el próximo video.